Es un imperativo ético que lo que hagamos como psicoterapeutas funcione realmente a resolver los problemas que nuestros consultantes nos traen a la terapia. Ante este imperativo ético, cada día es más común encontrarnos con frases como nuestro enfoque es un enfoque basado en evidencia científica, en algunas ocasiones a manera de eslogan publicitario para conseguir pacientes, en otras ocasiones con el objetivo de posicionar al propio enfoque terapéutico como el enfoque superior y asimismo para descalificar a otros enfoques de terapia y a sus practicantes. Hay incluso terapeutas que recomiendan abiertamente no tomar terapia bajo ningún modelo que no esté incluido en X o en Y listado, por ejemplo, el listado de la división 12 de la APA de psicoterapias eficaces. En este video haremos una revisión crítica del concepto de psicoterapia basada en evidencia científica. Y espero que no se me malinterprete. Yo no soy de la idea de que la ciencia no sirve ni nada por el estilo. Lo que yo busco con este video es más bien redimensionar el concepto que tenemos de psicoterapia basada en evidencia para revelar que no se trata de algo o blanco o negro como muchos intentan hacerlo ver de una manera determinista, sino de un concepto más profundo con sus escalas de grises y que finalmente se está reescribiendo día con día. Dicho esto, en este video vamos a revisar diferentes cuestiones como ¿qué es la psicoterapia basada en evidencia? ¿Cuáles son los problemas con los que se enfrentan más comúnmente los investigadores al momento de realizar investigación sobre la efectividad de la psicoterapia? ¿Cómo intentan solucionarse estos problemas? ¿Son enfoques basados en evidencia científica solamente aquellos incluidos en los listados de la división 12 de la APA o en cualquier otro listado o libro? ¿Cuáles son los niveles de la evidencia científica? ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos al momento de revisar la información arrojada por las diferentes investigaciones en psicoterapia? En fin, vamos a revisar todo esto y bastantes cosas más, así que quédate hasta el final de este video y pues bueno, espero que lo disfrutes. Sin más preámbulo, vamos para allá. En la década de 1990, David Sackett creó una definición que sería un parteaguas en el campo de la medicina y posteriormente también en el campo de las ciencias de la salud en general. El concepto de medicina basada en evidencia. David Sackett definió la medicina basada en evidencia como la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado individual de cada paciente. Este concepto se volvió necesario debido a la cantidad y la diversidad de prácticas que se utilizaban en ese entonces en medicina para hacer frente a diversos padecimientos y para muchas de las cuales no había consenso acerca de su efectividad. Así, a través de los estudios experimentales se han podido construir consensos acerca de las mejores prácticas en el campo de la medicina para el tratamiento de cada condición en particular y de cada paciente en particular. El concepto de medicina basada en evidencia trajo consigo una revolución en el campo de las ciencias de la salud. Hoy en día se habla de enfermería basada en evidencia, odontología basada en evidencia, trabajo social basado en evidencia, terapia ocupacional basada en evidencia y, por supuesto, de psicoterapia basada en evidencia, entre otras. Tan revolucionario fue este concepto que en el año de 2005 la APA creó la psicología basada en evidencia y la definió como la integración de la mejor evidencia con la experiencia clínica y las expectativas del paciente, con el objetivo de promover las prácticas psicológicas eficaces y mejorar las intervenciones y las evaluaciones disponibles. Ahora bien, cuando hablamos de psicoterapia basada en evidencia, es evidente que tenemos que hablar o dar un repaso acerca de la investigación científica en el ámbito de la psicoterapia. Aunque el concepto de psicoterapia basada en evidencia es relativamente nuevo, la investigación sobre la efectividad de las psicoterapias no es nueva en absoluto. Se llevan ya varias décadas de estudios sobre la efectividad, de los diferentes tratamientos psicoterapéuticos disponibles. Sin embargo, con el boom actual de las prácticas basadas en evidencia, la investigación sobre la eficacia de la psicoterapia se ha disparado
disparado considerablemente. Aún así, parece que los consensos acerca de lo que funciona y lo que no funciona en psicoterapia son poco sólidos aún, por una cantidad de razones que más adelante en el transcurso de este video te voy a exponer. Pero antes de hablar de ello, quisiera hacer un pequeño recorrido histórico por los hitos que han marcado la historia de la investigación de la eficacia de la psicoterapia hasta la actualidad. También quiero dar el crédito de estos hitos, tal como los voy a presentar aquí, a el doctor, me parece que es Alberto Fernández de España, que pues esta información la he obtenido de un video que he visto de él hablando de este tema en particular. Pues bien, sin más introducción, vayamos a estos hitos. El primer hito es el hito conocido como el veredicto de Eysenck del año de 1952. En el año de 1952, Hans Eysenck hizo una revisión de la literatura científica disponible sobre la efectividad de la psicoterapia e hizo un descubrimiento que, por decirlo menos, fue bastante escandaloso en su época. Notó que en su mayoría la literatura disponible sobre el tema apuntaba al hecho de que las personas que tomaban psicoterapia no habían mejorado considerablemente con respecto a aquellas personas que pertenecían a los grupos de control y que no habían sido sometidas a tratamiento psicoterapéutico, a excepción, si acaso, de la terapia conductista. Estamos hablando de que en esa época, pues bueno, las terapias de vanguardia era principalmente la terapia conductista, pero pues también estaban en auge otros modelos y enfoques en psicoterapia que eran muy famosos, sobre todo el psicoanálisis y las psicoterapias humanistas. Esto podría ser indicador de diferentes cosas, no necesariamente de que las psicoterapias no funcionaran. Por ejemplo, que las psicoterapias de la época estaban orientadas más hacia la comprensión de uno mismo y del propio pasado, y no necesariamente a la mejora concreta de los síntomas y de los problemas que traían a las personas a psicoterapia. O también podrían ser indicadores del hecho de que la investigación en psicoterapia apenas se encontraba, por decirlo de alguna manera, en pañales. Este descubrimiento desató una serie de desarrollos cada vez más científicos, vamos a llamarlo así, y por lo tanto también menos artísticos, como lo es el caso del desarrollo de las terapias cognitivo-conductuales o de las terapias breves, que se trataban de enfoques y de modelos en psicoterapia desarrollados con objetivos concretos y que buscaban ser efectivos. Para la década de los años de 1970, se demostró que la psicoterapia tenía ya cerca un porcentaje aproximado de un 80% de eficacia. Es decir, que cerca del 80% de las personas que asistían a psicoterapia y que recibían tratamiento lograban más mejorías con respecto a las personas de los grupos de control que no habían recibido tratamiento o que bien recibían un tratamiento placebo. El segundo hito importante en el ámbito de la investigación en psicoterapia es el veredicto del pájaro dodo, atribuido a Luborsky en el año de 1975 y más tarde a Smith y Glass en el año de 1977. En el año del 75, Luborsky y sus colaboradores y más adelante, como ya lo mencioné, Smith y Glass en el 77, realizaron una revisión cualitativa de la literatura disponible sobre la eficacia de los diferentes modelos y enfoques en psicoterapia y llegaron a un par de conclusiones. En primer lugar, que todas las psicoterapias eran más eficaces que el no tratamiento. Es decir, que siempre es mejor tomar psicoterapia que no tomar psicoterapia, no importa bajo qué modelo de terapia. Pero la segunda conclusión a la que llegaron es probablemente la conclusión más polémica. Y es la siguiente, que las diferencias entre la eficacia de los diferentes modelos y enfoques de psicoterapia eran, en la práctica, despreciables. Por lo que no tenía sentido hacer el reclamo de que un modelo era superior a otro modelo de terapia. A este veredicto se le llamó el veredicto del pájaro dodo, en referencia a un pasaje del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en el que el pájaro dodo, que era el juez de una carrera que se estaba llevando a cabo, resuelve su resultado, desde luego una carrera completamente alocada en la que
los participantes empezaban y terminaban donde se les pegaba la regalada gana y cuando se les pegaba la regalada gana. Y el pájaro dodo pues calificó los resultados de la carrera a través de la siguiente sentencia. Todos han ganado y todos merecemos un premio. Aun cuando el veredicto del pájaro dodo con respecto a la eficacia de la psicoterapia es bastante polémico y controvertido, sobre todo mientras más pasa el tiempo y más se realizan estudios sobre la eficiencia de los diferentes modelos de psicoterapia, ha alentado muchísimas investigaciones en un área de la psicoterapia de muy importante indagación: la investigación sobre los factores comunes. El veredicto del pájaro dodo puso sobre la mesa la posibilidad de que la efectividad de las psicoterapias no dependiera de sus marcos teóricos ni de sus técnicas particulares, sino de una serie de factores comunes a todas las psicoterapias. Por ejemplo, la relación terapéutica, las expectativas del consultante sobre el tratamiento, los factores extraterapéuticos, el optimismo del terapeuta con respecto a su capacidad para ayudar al consultante, el optimismo del consultante con respecto a su capacidad para superar sus propios problemas, etc. De esta noción se han desprendido prácticas que, al menos desde mi punto de vista, son muy interesantes, como las prácticas establecidas, por ejemplo, por Barry Duncan y Scott Miller, de un modelo específico que se llama el Client Directed Outcome Informed Therapy, que consiste en realizar una encuesta al paciente después de cada sesión para evaluar qué tan bien habían salido las cosas durante la misma, cómo se había sentido, qué tan cerca se sentía del resultado o de los objetivos terapéuticos planteados para la terapia, etcétera, 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 propiciando con ello que para las siguientes sesiones el terapeuta pudiera poner atención a los puntos más débiles que estaba teniendo en el tratamiento, de tal manera que logre hacer que el tratamiento funcione y que los objetivos terapéuticos se cumplan. Es de alguna manera un tipo de tratamiento basado en la cibernética y en la retroalimentación, en la que es importante estar recibiendo un tipo de retroalimentación específica muy importante por parte del paciente para poder ir haciendo un proceso de corrección de las intervenciones que nos permita llegar al cumplimiento de los objetivos de la terapia. Este tipo de terapia, o más bien este tipo de práctica en particular en la psicoterapia, es compatible prácticamente con cualquier modelo. Así que pues bueno, esto es algo de lo que se empezó a trabajar después de este descubrimiento de este famoso veredicto, controvertido por supuesto, pero también bastante útil para poder abrir la mente de los psicoterapeutas y de los investigadores en psicoterapia, que es el veredicto del pájaro dodo. Esto nos lleva al siguiente veredicto, al siguiente hito de la investigación en psicoterapia, que es el veredicto de la División 12 de la APA, que se estableció en el año de 1993 y que dice que hay psicoterapias que son más eficaces que otras. En el año de 1993 se creó la División 12 de la APA, que tiene por objetivo revisar las diferentes investigaciones de los diferentes modelos de psicoterapia aplicados a diferentes trastornos y enlistar los enfoques más eficaces por tipo de problema. Estas listas pueden ser encontradas en su página de internet, que es div12.org. La División 12 de la APA utiliza el criterio de los niveles de evidencia científica, para los cuales existen muchas escalas. Para fines didácticos revisaremos aquí brevemente la pirámide de los niveles de evidencia científica de Oxford, aclarando que hay muchísimas más escalas que se utilizan, pero revisaremos esto probablemente por fines didácticos y porque es una de las más sencillas. En el tope de la pirámide, bajo la etiqueta de evidencia científica sólida o muy recomendable, tenemos en primer lugar las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, seguido de los ensayos clínicos aleatorizados y después de los N igual a 1 trials o N of 1 trials. Y aquí en la parte de abajo en la descripción te voy a poner videos para que puedas
ver de qué se trata cada uno de estos tipos de estudios. Lo que puedo resumirte aquí en este momento del video es que estos niveles de evidencia científica están caracterizados por tratarse de estudios experimentales, ¿no? Esto significa que el experimentador, el investigador, realiza una serie de experimentaciones, de intervenciones sobre los grupos, utilizando las terapias que se van a probar para ver si evidentemente estas son efectivas o no. Eso es lo que caracteriza a este tope de la pirámide, a este tope de nivel, que son los el nivel de evidencia científica muy recomendable, el más recomendable de todos. En el siguiente nivel, bajo la etiqueta de recomendable, nos encontramos con las revisiones sistemáticas de estudios de cohorte, seguido de los estudios de cohorte, que pueden ser longitudinales o de sobrevida. Estos estudios ya no son experimentales como los del tope de la pirámide, sino que son estudios observacionales. En el siguiente nivel o tercer nivel, bajo la etiqueta de ni recomendable ni desaconsejable, tenemos las revisiones sistemáticas de casos y controles y los estudios de casos y controles. Nuevamente te voy a dejar aquí abajo un link para que puedas ir a un video y sepas de qué se trata este tipo de estudio. En el cuarto nivel, bajo la etiqueta de desaconsejable, tenemos a los casos únicos y a los estudios correlacionales. Y en el nivel más bajo de toda la evidencia científica, bajo la etiqueta de muy desaconsejable, tenemos la opinión de un experto. Esto ya ni siquiera es observacional, es referirnos a un experto cualificado en el tema para poder de alguna manera determinar si algo es válido o no es válido. Por último, tenemos el veredicto de la división 29 de la APA, que nos dice, y es lo que se está trabajando más actualmente, que habla acerca de los factores responsables de la eficacia. El trabajo de la división 29 de la APA está muy relacionado con el veredicto del pájaro dodo y con la investigación de los factores comunes que son eficaces sin importar el modelo de psicoterapia del que formen parte de alguna manera. La división 29 de la APA se fundó en el año de 1968 y lleva por nombre The Society for Psychotherapy Advance, o Sociedad para el Avance de la Psicoterapia. De acuerdo a lo establecido en su página web, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia tiene como objetivo hacer avanzar la ciencia, la enseñanza y la práctica de la psicoterapia. La división de psicoterapia está comprometida con la preservación y la expansión de la psicoterapia, con el avance de la base de evidencia de la psicoterapia y de las relaciones psicoterapéuticas, así como con hacer los beneficios de la psicoterapia accesibles para todos. La división es una comunidad de practicantes, académicos, investigadores, profesores, especialistas del cuidado de la salud y estudiantes que están comprometidos con el avance del arte y de la ciencia de la psicoterapia. Como ya les comenté, la división 29 de la APA ha favorecido mucho la investigación de los factores comunes que son eficaces y que nuevamente son comunes a cualquier tipo de psicoterapia. Ahora bien, al ser la psicoterapia un campo tan complejo, al ser un fenómeno extremadamente complejo, como todos los psicoterapeutas lo podemos atestiguar, sobre todo si tomamos en cuenta que debido a la existencia de más de 250 enfoques y modelos en psicoterapia en la actualidad, es leído que hay cifras de hasta más de 400 enfoques de modelos de enfoques y modelos en psicoterapia. Muchos terapeutas ni siquiera pueden ponerse de acuerdo con respecto a qué es exactamente la terapia psicológica. Y esto, desde luego, al ser un fenómeno tan complejo, trae bastantes problemas en la investigación. Sin embargo, hay una definición que a mí me parece que es la menos controvertida de todas las que yo he visto acerca de la psicoterapia y que podemos encontrar en un libro que yo les recomiendo muchísimo, que se llama The Great Psychotherapy Debate, o El Gran Debate de la Psicoterapia, escrito por Bruce Wampold, y que propone esta definición que ahorita les voy a leer. La psicoterapia es un tratamiento primordialmente interpersonal que está basado en principios psicológicos y que involucra a un terapeuta entrenado y a un cliente que tiene un trastorno mental
una queja o un problema. El terapeuta tiene la intención de que este tratamiento sea remedial para el trastorno del cliente, su problema o su queja, y está adaptado o individualizado para cada cliente en particular o para su trastorno, problema o queja. Esta definición abarca, como lo podemos ver, la visión de diferentes modelos de terapia. Generalmente los modelos de terapia, los enfoques en psicoterapia hablan de curar trastornos, de resolver problemas o de modificar quejas. Y la psicoterapia es un procedimiento primordialmente interpersonal. Con esto excluye a aquellos procesos que no son propiamente psicoterapia, como la biblioterapia, como la terapia que consiste en leer libros de autoayuda, a menos que sea un apoyo de un proceso de estar frente a frente el terapeuta y el consultante, ¿no? Entonces, esta es una definición bastante poco controvertida y yo creo que todos o la mayoría podemos estar de acuerdo con ellas, con ella. Pero también un problema de esto es que esta definición poco controversial podría encajar igual de bien con cualquier tratamiento o terapia médica si nos damos cuenta. Por ejemplo, podría decirse de la farmacoterapia que es un tratamiento químico orientado fisiológicamente que está basado en los principios de la medicina y de la farmacología, que involucra a un médico entrenado y a un cliente que tiene una enfermedad. El médico espera que este tratamiento sea remedial para la enfermedad del cliente, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas en común. Un problema, queja, trastorno en el ámbito de la psicoterapia, una enfermedad en el ámbito de la medicina, una persona entrenada que va a administrar un tratamiento del cual se espera que sea remedial para el problema o para la enfermedad que tiene el consultante. Así, la psicoterapia, como la farmacología, al ser un tratamiento remedial para un problema, podremos decir que encaja perfectamente dentro del paradigma o del modelo médico, según el cual se debe o se puede encontrar la cura para las diferentes enfermedades. Sin embargo, como ya lo mencioné, la psicoterapia es un fenómeno altamente complejo, donde influyen las expectativas de los participantes, la manera en la que se comunican, los significados que atribuyen a sus comunicaciones, la relación terapéutica, los factores extraterapéuticos como aquello que ocurre en la vida cotidiana del paciente, la visión que tenga el terapeuta sobre el ser humano, sobre sus problemas y sobre la manera en la que estos se solucionan, las técnicas utilizadas, en fin. Ahora bien, en general, cuando se realiza investigación en psicoterapia, a menudo se intenta reconocer la eficacia de un enfoque o modelo de psicoterapia para un problema en específico. Y esto vuelve necesario que a la psicoterapia se le investigue como se investigaría a un tratamiento médico, es decir, desde un paradigma o desde un modelo médico. Y esto entraña de por sí muchísimos problemas. Vamos a nombrar algunos de ellos que están relacionados con ello, con este punto, algunos no tan relacionados, pero que finalmente siguen siendo problemáticas que se presentan en la investigación de la psicoterapia. En primer lugar, la facilidad para llegar a un diagnóstico inequívoco sobre un pretendido trastorno mental no es no es tan fácil como en el caso de la medicina. Y no es que diga que el diagnóstico en medicina es fácil, de hecho hay hasta especialistas diagnostas, pero sí se puede llegar más fácilmente a diagnósticos inequívocos, cosa que en el campo de la salud mental esto se puede lograr con muchísima dificultad. Por ejemplo, se han realizado diferentes estudios que revelan que al pedir a psiquiatras diferentes que diagnostiquen un caso mediante cierta información que les dan a través de un informe de caso, no todos ellos, si acaso una mayoría simple o a veces menos, llegan a un acuerdo, llegan a un consenso por separado o emiten el mismo diagnóstico. Hay otro estudio, por ejemplo, uno llevado a cabo por Fisher y por Miller en el año de 1973, que reveló, por ejemplo, que en los Estados Unidos los clínicos tendían a diagnosticar con trastornos mentales más leves a los pacientes y a los consultantes de raza negra que a los de raza blanca, sugiriendo con ello que el diagnóstico en ocasiones está influido por cuestiones de percepción relacionados con factores socioculturales, con lo que, por ejemplo, el paciente o el terapeuta blanco
espera que sea la personalidad del paciente para entonces diagnosticarla como un problema psicológico o como parte de lo que yo considero que es su cultura. Todo esto sin contar que la visión de la psiquiatría de las enfermedades mentales como entidades que tienen una existencia propia sigue siendo un asunto bastante cuestionado por diferentes teóricos y por diferentes clínicos y en general en el campo de la psicología. Otra de las dificultades de la investigación en psicoterapia bajo el modelo médico consiste en la dificultad para aislar las variables del tratamiento y su efecto específico en el paciente. Si bien hay casos en los que resulta muy evidente que determinado tipo de técnica produce determinado tipo de efecto en determinado tipo de síntoma, a menudo puede resultar difícil atribuir un efecto de la terapia a una causa determinada. A menudo puede resultar difícil atribuir un efecto de la terapia a algo determinado, un efecto a una causa determinada que lo haya producido. Una dificultad adicional, sobre todo relacionada con el ejercicio de establecer listados de psicoterapias basadas en evidencia y de psicoterapias eficaces, como ocurre con la división 12 de la APA, es que estos listados no están exentos del error o, bueno, si pensamos bien, ¿no? Del error humano, o si pensamos mal, de la corrupción, del compadrazgo, de la mala intención, vamos a llamarlo de esta manera. Un ejemplo muy claro de este tiene que ver con la terapia de aceptación y compromiso. La división 12, cuando Stephen Hayes y sus colaboradores empezaron a sacar estudios acerca de la efectividad de la terapia de aceptación y compromiso, o ACT, pues luego fue incluida en el listado de la división 12 de psicoterapia como si fuera una terapia que tiene evidencia sólida, evidencia científica sólida para el tratamiento de la psicosis. Sin embargo, fíjense lo que pasa aquí. Un psicólogo llamado James Coyne en el año del 2012 publicó los hallazgos a los que llegó después de revisar las investigaciones de la terapia de aceptación y compromiso y encontró que la afirmación de que era una terapia efectiva para la psicosis provenía ¿de qué? Del hecho de que los pacientes que recibían en promedio 4 sesiones de terapia de aceptación y compromiso reincidían el 50% menos en hospitalización o en rehospitalización durante los siguientes 4 meses con respecto a los pacientes que recibían otro tipo de tratamiento que no fuera terapia de aceptación y compromiso. A Coyne se le hizo muy raro porque dijo, ¿de cuándo acá ha sido un indicador de la eficacia de una psicoterapia la disminución de la rehospitalización de los pacientes? Eso no tiene sentido. Entonces se le hizo raro esto, pero además notó que estos resultados estaban basados en 35 de los 40 pacientes originales del estudio. O sea, que esto probablemente le daba el indicio que simplemente los investigadores de la terapia de aceptación y compromiso eliminaron a los 5 casos que habían tenido resultados negativos para quedarse con los 35 que habían tenido resultados de medianamente positivos a moderadamente positivos. El caso es que muchos estudios de la terapia de aceptación y compromiso tienen, según James Coyne y según también algunos otros como William O'Donoghue, contienen muchos defectos en su diseño de investigación o han reportado datos manipulados para hacerle parecer superior a otros tratamientos, y aún así su evidencia científica sólida para el tratamiento de la psicosis fue aceptada, fue admitida por la división 12 de la APA, fue puesta en los listados de psicoterapias efectivas, y pues luego cuando James Coyne hizo este trabajo para revisar las investigaciones, al día siguiente pues lo quitaron, ¿no? Esto podría significar que los organismos centralizadores como la APA, como ya lo mencioné, no están exentos del error o que tienen ciertos grados de conflicto de interés. Además, fíjense, ya quitémonos, ¿no? de la terapia de aceptación y compromiso, y esto es común a todos los modelos de terapia. Ocurre que muchos modelos y enfoques de psicoterapia no cuentan con estudios o con ensayos clínicos aleatorizados realizados, o cuentan con pocos, o han sido víctima del sesgo de la lealtad del investigador que tiende a favorecer a los modelos de su preferencia por sobre los otros modelos de psicoterapia, en muchas de las ocasiones
modelos a los cuales ataca. Esto evidentemente no significa que dichos modelos no sean eficaces. El hecho de que no haya estudios suficientes de ECA para la terapia Gestalt no significa que la terapia Gestalt no funcione. Significa simplemente que no hay evidencia científica porque no hay estudios suficientes para avalar su evidencia científica. Además, ¿no?, de todos estos problemas, hay muchos enfoques en terapia que no pueden ser protocolizados o que no pueden ser replicados en diferentes pacientes, sino que más bien operan con una serie de principios y técnicas que permiten una amplia flexibilidad en la práctica. Uno de los casos también controvertidos y que a mí me causa un poquito de gracia es la terapia rogeriana, porque en muchos, y no sé si sea una falta de respeto, ¿no? Pero en muchos ensayos ha sido utilizada para los grupos de control como el tratamiento placebo. Y resulta que en muchas ocasiones resulta más eficaz que el tipo de tratamiento que se está investigando. Entonces es algo medio raro. ¿Por qué funciona con unas personas y con otras personas no? Esto habla de que de verdad es una terapia ineficaz o de que hay un tipo de personas o un tipo de problemas en particular con el que funcionan, pero que además no necesariamente son problemas que puedan ser diagnosticados bajo una etiqueta diagnóstica, bajo una etiqueta de un trastorno incluido en el DSM-5. Son muchas cosas que hay para la reflexión y así podríamos seguir con más dificultades. De hecho, hay investigadores que, por ejemplo, piensan que la investigación con estudios controlados aleatorizados en el ámbito de la psicoterapia simplemente no tienen valor porque la terapia pues es un fenómeno demasiado complejo y demasiado diferente de la medicina, por ejemplo, como para que estos sean indicadores confiables de la eficacia real de un modelo de terapia. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? Tenemos un chorro de cosas. Yo ya hasta yo me caí mal, hasta yo dije, bueno, Guillermo, parece que tú estás tratando de socavar la autoridad de la psicoterapia basada en evidencia. Pero lo cierto es que cuando haces este proceso de reflexión, cuando te pones a leer, a investigar, empiezan a salir todas estas cosas, son cosas que simplemente no se pueden ignorar. Ahora, ¿qué hago al respecto? Muchos terapeutas en México estamos entrenados en enfoques de psicoterapia, por ejemplo, la terapia Gestalt, la terapia humanista, enfoques que no han sido estudiados bajo ensayos clínicos aleatorizados. ¿Qué hacemos en este tipo de casos? ¿Sí? Sobre todo cuando nos damos cuenta que la psicoterapia basada en evidencia no es un piso tan sólido ni estable como a menudo algunos intentan hacer creer. Ahora, este hecho, desde luego, no nos exime de nuestro imperativo ético de que lo que hagamos funcione para nuestros clientes, sin importar nuestro enfoque. Así que, pues yo a continuación voy a darte algunas recomendaciones que se me ocurrieron, desde luego no están estudiadas bajo evidencia científica ni nada, pero que son producto de mi reflexión al respecto y que ojalá te puedan servir. Lo primero que yo recomendaría al respecto es siempre, no importa cuál sea tu modelo de terapia, establece objetivos para el tratamiento. Establece junto con tu paciente aquello que se supone que debería ocurrir para poder decir que el tratamiento ha funcionado. Estos objetivos deben ser consensuados, desde luego, y pueden ser compatibles con tu modelo de terapia. Establecer objetivos da una dirección al tratamiento y debería ser un factor común a todas las formas de hacer terapia. De hecho, las investigaciones sobre los factores comunes dicen que establecer un objetivo en psicoterapia ayuda mucho a la efectividad de ese proceso terapéutico en particular. Una segunda recomendación que yo te daría es que tengas una evaluación constante. Monitorea constantemente cuán cerca o lejos se encuentra tu paciente de su objetivo terapéutico. Al hacerte estas preguntas, al preguntarle al paciente cómo va, trata de responderte con honestidad si lo que estás haciendo está o no está funcionando en función de los reportes de tus pacientes acerca de cómo van las cosas en su vida, de cómo van las cosas con su problema, con sus síntomas. Un tercer punto es que si no estás pudiendo con el caso, derívalo. Si lo que haces no está funcionando, si tu modelo no contempla las acciones que necesitas para hacer que esa terapia en particular funcione, si llevas, por ejemplo, más de 5 sesiones y no hay ninguna mejoría en la dirección del objetivo terapéutico planteado, probablemente te convenga derivar el caso
a otro profesional. Y si esto pasa o tiene que pasar, no te sientas mal por ello. No habemos terapeutas infalibles, no habemos terapeutas que lo sepamos todo, ni tenemos por qué saberlo todo, aun cuando seamos expertos en algún modelo de terapia o en algún tipo de trastorno en particular. Siempre debemos poner en el centro del tratamiento al paciente, a los objetivos del paciente, al cumplimiento de los objetivos del paciente, y si nosotros no estamos pudiendo, es importante tener esa honestidad intelectual con uno mismo, con el paciente y poder derivarlo. A menudo además los pacientes agradecen cuando son derivados porque eso les indica que tú eres un terapeuta honesto y que no los quieres tener ahí gastando dinero nada más sin la certeza de que los vas a poder ayudar. El punto número 4 evidentemente es estudiar mucho. Revisa las últimas investigaciones sobre la efectividad de los diferentes modelos de terapia. Lee sobre temas o sobre enfoques que no son de tu enfoque. Actualízate constantemente. Contrasta tus propias ideas y tus propias experiencias con las ideas y las experiencias de otros profesionales. Suscríbete a diarios de psicología, a diarios de psicoterapia. Estudia bastante y desde luego también aprende a interpretar con cautela, con una visión crítica, todo aquello que llegue a tus manos, aun cuando sea aquello que tú quieres leer o aquello que tú quieres escuchar. Conclusiones. Como dije al inicio de este video, yo no soy partidario de despreciar la utilidad de la ciencia al momento de construir prácticas útiles y constructivas. De hecho, pienso que toda práctica que implique remediar un problema de alguien, sobre todo si se trata de un problema de salud, debe tener a la ciencia como base. Sin embargo, es importante también reconocer las limitaciones de la ciencia o de los métodos científicos disponibles hasta el momento para la comprensión y el estudio de ciertos tipos de fenómenos, como lo es el caso de la psicoterapia, sobre el cual difícilmente se puede llegar a veredictos fijos y a verdades absolutas. Por ello, el estudio de este campo, el estudio en este campo debe ser constante, desde diferentes perspectivas, interpretando con cautela cada resultado arrojado por los estudios de investigación, reconociendo que nadie está exento de sesgos y evitando sobre todo entronizar cualquier verdad como inmutable o absoluta, y además buscando siempre mejorar nuestra práctica profesional. La invitación de este video es a dudar de la información que recibimos, a analizar y a tener una verdadera actitud científica ante nuestra profesión, evitando prácticas por demás anticientíficas que consisten, por ejemplo, en tiranizar a los demás, y para que también evitemos ser tiranizados por todos aquellos que pretenden haber llegado a una verdad que está por demás, inacabada y que es falaz, de practicar el enfoque supremo de psicoterapia, sea cual sea que éste fuere, pero sin rechazar nunca por ello la utilidad de la ciencia. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal. Así que pues bueno, eso es todo por este video. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final. Ha sido un video largo, me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho tiempo de leer, de estar investigando, pero todo sea por entregarte un contenido de calidad. Nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.